Bueno, muy buenas tardes y calurosas, ¿eh? Calurosas tardes, aunque hoy un poquito menos a todos. Bienvenidos a este coloquio que prepara la Fundación con el Centro Sefarad de Israel. Preparamos las dos instituciones. Yo simplemente les voy a dar unos breves detalles técnicos sobre la sesión para inmediatamente darle la palabra a los dos ponentes que nos acompañan hoy. Hoy, como ustedes saben, vamos a hablar sobre la COVID-19 en Israel. Vamos a complementar una visión que hemos ofrecido desde la Fundación Tres Culturas sobre esta enfermedad, sobre este virus en todo Oriente Medio y Israel, evidentemente, parte fundamental de la región, pues toca hoy hablar sobre ello. Brevemente, dos detalles. Simplemente informarles a todos ustedes de que esta sesión se está grabando y que la van a tener disponible en los canales de las redes sociales y sobre todo en YouTube, tanto de la Fundación Tres Culturas como de Israel. En segundo lugar, bueno, la aplicación les aconsejamos que amplíen la pantalla para que puedan seguir puedan seguir el directo de la sesión lo más cómodamente posible. ¿eh? Y bueno, a mí me gustaría agradecerle, por supuesto, al público que nos está siguiendo y a aquel que nos vaya a ver también, que no lo esté pudiendo hacer ahora en directo, pero que a buen seguro lo hará después, como mencionaba, por las redes sociales. Agradecer también al director de la Fundación Tres Culturas, José Manuel Cervera, al responsable de planificación estratégica de la Fundación, Antonio Chávez, al que aprovecho para saludar. Buenas tardes, Antonio. Sí, hola, buenas tardes, Germinal. Mis primeras palabras también quieren ser también de saludo a la señora embajadora de Israel, a Rodica Radian Gordon, a la que agradecemos su presencia en esta tertulia. Por supuesto, también a nuestro ya amigo y conocido Miguel de Luca, director del Centro Sefarad de Israel, con el que nos une una profunda amistad y grandes proyectos en común. Agradeceros a todo el público asistente la presencia y comenzamos ahora cuando tengamos turno de presentaciones. Muchísimas gracias, Antonio. Aprovecho también para saludar a otros compañeros de la Fundación, junto con Antonio Chávez, para ayudar también en el momento de las preguntas, que en un segundo les voy a explicar cómo vamos a hacer. Antonio Rubiales, buenas tardes. ¿Sí, Antonio? Bueno, creo que hay un pequeño problema de comunicación. Y finalmente también a las compañeras de la Fundación de Cultura, compañera Nuria Sánchez y el resto del equipo de comunicación. Una palabra muy breve sobre la Fundación Tres Culturas para todos aquellos ustedes que no lo conozcan. Desde la Fundación Tres Culturas trabajamos día a día para preparar una programación que sea capaz de crear fronteras, fracturas y divisiones, siempre acorde con el principio rector que guía todas y cada una de nuestras acciones, que no es otro que promover el diálogo, la paz y la tolerancia entre los pueblos y culturas del Mediterráneo. Más de 20 años llevamos ya en este menester. Este acto forma parte también del programa que la Fundación ha desarrollado a raíz de la COVID-19, a raíz del confinamiento que tuvimos, que nos evitaba la movilidad. Son tres culturas contigo. Vamos a tener un coloquio que yo creo que va a ser interesante y además vamos a tener a dos de las personas que yo creo que son las más importantes ahora mismo cuando hay que hablar de Israel. Por un lado, ahora las voy a presentar adecuadamente a Radica Radio Gordo, que es embajadora de Israel en España, y a Miguel de Lucas, que es director general del Centro Sefarad de Israel. Yo los voy a presentar en un minutito para después darles a ellos la palabra. Ellos van a tener un coloquio sobre el Estado últimamente, no tanto de actualidad en España, que sí en Israel. Ahora comentaremos por qué está ese tema tan de actualidad en Israel. Y ustedes pues, pueden formular todas las preguntas que consideren oportunas, o bien por las redes sociales de la Fundación, por el Twitter, @fun3culturas, o bien por la página de Facebook también, o directamente por el chat que tienen ustedes ahí. Bueno, yo no me quiero extender mucho más, pero sí voy a presentarles a los dos ponentes que tenemos hoy con nosotros. Rodica Radian Gordon es bióloga, que tiene un doctorado en química por la Hebrea de Jerusalén. También obtuvo en su momento un máster en estudios de seguridad nacional por la Universidad de Haifa
y en el 2018 asistió al programa Senior Western Leaders del Harvard Kennedy School. Entre 2016 y 2019 ha sido directora general de Asuntos Europeos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y ha sido embajadora de Israel en México desde el 2010 al 2015. También ha sido directora del Departamento de Control de Armas de la División de México durante los años del 2007 al 2010. Por otro lado, ha sido también embajadora de Israel en Rumanía y directora del Departamento de Aspectos Económicos y Estratégicos del Centro de Investigación Política. Anteriormente, la embajadora Rodica Radian Gordon fue consejera del Departamento Económico del Ministerio de Asuntos Exteriores, primera secretaria de la misión israelí entre las comunidades europeas y segunda secretaria de la Embajada de Israel en Varsovia. Y ha asumido su cargo como embajadora de Israel en España en septiembre del 2019. Rodica, encantado de tenerte contigo, con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un placer estar con vosotros. Muy bien. Y a continuación, claro, cuando hay que hablar del judaísmo, y evidentemente Israel, que es parte, claro, y intrínseca del judaísmo en España, pues hay que hablar de la que yo considero que es la institución referente en estos temas, que es el Centro Sefarad de Israel. Y tenemos la suerte de contar con su director general, que es Miguel de Lucas. Miguel es diplomático de carrera desde el año 93. Ha estado durante 9 años destinado en diferentes embajadas de España en el extranjero, por ejemplo en Nigeria, en Paraguay y en Camerún. Ha trabajado además en el Ministerio de Asuntos Exteriores en los departamentos de Asia-Pacífico y Cooperación al Desarrollo y ha prestado servicios también en Presidencia del Gobierno. Desde octubre del 2007 trabaja en el Centro Sefarad de Israel, que es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento que promueve las relaciones entre España y el mundo judío. Como les decía antes, bajo mi punto de vista, la institución referente en España en estos temas y en la que la Fundación se apoya continuamente cada vez que tenemos que hacer algo sobre el mundo judío. Y desde el 2013 es director general del Centro Sefarad Israel. Ha promovido numerosísimas actividades, varias de ellas también con la Fundación. Y a mí me gustaría que comentáramos brevemente alguna de ellas, como es la plataforma Herencia, que nos contará un poco Miguel, y también lo que nos ha contado, ¿no? en algunas de sus actividades con el Centro Sefarad de Israel. Concretamente, el mes de septiembre hacemos el mes de Sefarad y vamos a contar, por supuesto, un año más con el Centro Sefarad de Israel. Al final de esta presentación, el coordinador general de la Fundación, Antonio Chávez, les va a adelantar un pequeño secreto que tenemos preparado para ese mes. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Germinal. Un placer estar aquí. Un placer hablar contigo porque además de la relación profesional que nos une también una gran amistad y la verdad que para mí es un placer estar contigo en este acto y presentarte. Quería simplemente, antes de cederte el testigo para que comencemos el coloquio, que nos contaras un poquito qué es esto de la plataforma Herencia, cómo se creó, en qué consiste, si puedes comentar algo, Miguel. Pues sí, bueno, gracias Germinal, gracias Antonio, bueno, los dos Antonios que están con nosotros, Antonio Chávez y Antonio Rubiales, gracias a todo el equipo de la Fundación. Como dices, es una institución casi hermana, o sea, cercana y que siempre, a pesar de la distancia, que se salva con un ave o con un salto, siempre estáis ahí y sois también un referente para nosotros en Andalucía y es verdaderamente un privilegio mantener esa amistad intensa. Yo represento, como dices, al Centro Sefarad de Israel, que es una institución que comparte objetivos con vosotros. También buscamos la concordia, el diálogo y intentamos siempre, cuando alguien busca la concordia y el diálogo, no se ciña a la cultura que le identifica, le busca entre todos. Pero en nuestro caso, nuestro mandato es el mundo judío, intentamos también tocar otras facetas, pero sobre todo, en este caso, el mundo judío, del que Israel es una parte muy importante. Siempre decimos que nosotros sería absurdo intentar, cuando hablas de judaísmo, no hablar de Israel, porque Israel es una realidad importante dentro del judaísmo. Que no abarca todo el judaísmo, es cierto, pero es muy difícil hablar de judaísmo obviando la importancia y el peso que tiene el Estado y la sociedad civil de Israel, que es una sociedad
civil abierta, rica, plural y que se enriquece precisamente en esa pluralidad y en esa libertad, porque es un país donde hay una tremenda libertad de expresión y de crítica, de autocrítica interna, ¿no? Y dicho esto, pasó lo que tú me dices, Germinal, sí. Uno de los proyectos estrella de Centro Sefardí de Israel, que además compartimos con vosotros, con la Fundación desde el principio, es la plataforma Herencia, que aúna ya a más de 40 comunidades sefardíes de todo el mundo, que trabajamos en red, compartimos experiencias, compartimos proyectos y cada 2 años nos reunimos en algún lugar del mundo. Y me has acompañado, yo creo que a la mayoría de ellos. Empezamos en Bulgaria, seguimos luego en Turquía, después en España y las últimas han sido en México hace 4 años, hace apenas un año en Seattle, en Estados Unidos, y nos tenemos que reunir el año que viene. Todavía tenemos que decidir dónde, pero será en un lugar bonito y acogedor, sin ninguna duda, y nos reencontraremos una vez más Centro Sefarad y Israel y la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo para compartir una vez más esa experiencia con todos nuestros amigos del mundo sefardí. Estupendo. Pues, Pues nada, por nuestra parte, encantados. Muy bien. La pantalla es tuya, Miguel. Vale, perfecto. Bueno, pues me toca a mí tener este diálogo con la embajadora, con Rodica Ryan Gordon. Ya la ha presentado Germinal. Para mí siempre, cuando hablamos Rodica y yo de estos temas, siempre me encanta subrayar algo que tú has dicho, Germinal, que tenemos a una diplomática de carrera, con una gran carrera, pero que es una científica de formación, cosa que por lo menos en la carrera diplomática española no es que no exista, porque hay casos, pero no suele ser lo habitual. Entonces, yo creo que Rodica está especialmente preparada en la medida que conoce profundamente el país que representa como embajadora, pero al mismo tiempo es científica, con lo cual puede hablar con un conocimiento de causa del tema que nos ocupa hoy de una manera especial. Entonces, con ella hemos preparado una serie de ideas, de preguntas que yo le voy a ir planteando y también intentaré yo en su caso aportar algo, pero el peso yo creo que lo tiene que llevar ella, ¿no? Entonces, yo voy a ir planteándole cuestiones y vamos a mantener un diálogo respecto al tema que nos ocupa, que es el COVID-19 en Israel. Lo primero, Rodica, yo creo que podríamos plantear la cuestión de la siguiente manera. Según tengo entendido, el primer caso de enfermedad, de contagio de COVID-19 en Israel ocurrió el 21 de febrero. ¿Podrías decirnos, primero, cuántos casos de contagiados fallecidos y curados tiene Israel a día de hoy? Eso en primer lugar. Y en segundo término, dentro de lo que es su espacio regional, ¿cómo es la situación de Israel comparado con los países de su entorno? ¿Es similar? ¿Es igual? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Qué nos dices? Sí, pues otra vez, buenas tardes. Miren, ahora nos encontramos en Israel en plena segunda ola de contagio y pasan cosas bastante dramáticas en términos de la segunda ola en Israel. Y tengo aquí muchos datos de compartir y a ver también cómo los entendemos. En términos de números, hasta hoy hemos tenido alrededor de 33,000 contagios y en los últimos 2-3 días tenemos alrededor de 1,300 diarios. De ellos hay unos 14,100 casos que son casos activos. Es decir, que 18,000 ya son curados, pero los 14,000 es un número bastante enorme y en comparación, en plena primera ola, en el mes de abril tuvimos un máximo de 9,700 casos activos. Estamos hablando de un país de menos de 10 millones de habitantes. En mayo, al final de la ola, tuvimos 1,600 casos activos. Entonces, se puede entender la magnitud que tenemos ahora. La ola presente sí que es fuerte. Y en cuanto a los muertos, aquí tenemos buenas noticias, porque tenemos un total de hasta esta mañana 343 muertos, que dice alrededor de unos 35 muertos por millón de habitantes, que es un número muy bueno.
Ahora, las buenas noticias son que todavía el número de personas en cuidados intensivos sigue siendo un 2% de los casos y ahora son unos 107 personas y de ellas 36 que necesitan respiradores. Ahora, para entender mejor, cuando se amelioró la situación al final de la primera ola, y con la experiencia acumulada ya en la crisis, ya se pusieron algunas medidas que, desde el punto de vista de la salud pública, la pandemia está contenida siempre y cuando el ritmo de contagio se mantenga por debajo de 1. Y esto creo que lo conocen también muy bien los españoles, porque aquí también el ritmo de contagio ha sido un indicador muy importante. Cuando fuimos en la primera ola, el ritmo en el máximo fue de 3,86%. Y luego cuando se terminó la primera ola, estuvimos en 0,11% en mayo y creció al 0,7% en junio. Ahora otra vez nos encontramos en los 3,7, que quiere decir que cada persona que está contagiado con el virus puede contagiar a otras 3 o 4 personas en mínimo. Otra medida que es muy importante es para contener la crisis es que haya menos que 100 contagios por día y ahora estamos en 1.300, como acabo de decir, y que haya menos que 300 pacientes en UCI. Y allá estamos bien, pero es ya una experiencia acumulada de cómo manejar la situación en hospitales y esta tarde ya hay voces en Israel de médicos que dicen que en algunos días tendremos que ver cómo manejar la situación si hay más y más enfermos. También vale la pena subrayar que una de las diferencias entre Israel y otros países desarrollados es que la población israelí es mucho más joven. La mediana de la edad en Israel es de 30 años, mientras que en los países OCDE es de 40 años y en España específicamente es de 44 años. Y sabemos ya que la gente más joven lo lleva mejor, pero evidentemente con este número de contagios, el peligro para las personas mayores o con enfermedades que están en grupos de riesgo es bastante grande. En cuanto a los países del Oriente Medio, estamos viendo también un número creciente de casos. Aunque en muchos de los países de la región falta una política sistemática y rigurosa de pruebas, los números sí siguen creciendo. Si miramos, por ejemplo, a la autoridad palestina, que creo que allá la situación es monitorada mejor quizá que en otros lugares, tenemos ahora unos 250, 300 casos diarios, con más de 4.400 casos activos. Hay 23 personas en UCI. Y la autoridad palestina ya ha tomado medidas el último fin de semana anunciando una clausura desde el pasado viernes y creo que hoy decidieron de continuar con la clausura por la situación.
En Egipto, por ejemplo, ya hay más que 50.000 casos activos, alrededor de 3.500 muertos. Irán, sin duda, es el país más afectado por la pandemia ya desde el principio, y en el principio hemos hablado de los contactos muy intensivos que Irán tiene con China, y probablemente los contagios llegaron de China. Ahora tienen a menos 62.000 de casos activos, alrededor de 11.600 muertos. Parece que parte sustancial de los casos que se han visto en Irak, en Siria, en Líbano, también han provenido de personas contagiadas que viajaban desde Irán. Entonces, Irán ha sido un foco muy importante en el Oriente Medio. En los países del Golfo, el número de contagios ha superado a 450.000 de personas. Y Arabia Saudita tiene ahora unos 30.000 de casos activos, unos 2.000 muertos. Y de todos modos, en casi todos los países de la región, durante los meses de abril y mayo, los regímenes han tomado medidas tipo confinamiento social, clausura de escuelas, de mezquitas, minimización de actos públicos, etcétera, para tratar de contener el contagio del COVID. Pero ahora estamos viendo la segunda ola también con ellos, con cifras que siguen creciendo desafortunadamente. Esta es la situación más o menos. Muy bien. Rodica, has hablado de la situación de la enfermedad, de datos de la enfermedad, pero hay algo que es muy importante respecto a Israel, que es las medidas que el gobierno adoptó. Primero esas medidas y luego la celeridad en tomar esas medidas. Yo recuerdo todavía cuando recibimos la noticia del cierre del aeropuerto de Tel Aviv, y reconozco que nos sorprendió. ¿Pero cómo se puede cerrar un aeropuerto? Pues al final se reveló bastante útil. Entonces, ¿puedes contarnos un poco en qué han consistido el marco general de esas medidas que fueron tomadas y que, como digo, en principio se han demostrado bastante eficaces? Sí. Exactamente 2 semanas después de que se detectó el primer caso, ya el gobierno ha tomado la decisión de cerrar el aeropuerto, primero a los países con más contagios y luego en general. Efectivamente, esta medida ha probado ser quizá la más importante que ha tomado el gobierno. Y hasta hoy Israel está cerrado a viajeros que no son ciudadanos israelíes, y los ciudadanos israelíes que quieren regresar a Israel tienen que estar en confinamiento de una cuarentena de 14 días. Obligatorio. En paralelo, las autoridades de salud israelíes hicieron investigaciones epidémicas muy contundentes para detectar a todas las personas con las cuales los contagiados habían estado en contacto, y para que aquellos entraran también en cuarentena. Y estas investigaciones de cada uno de los contagios han sido también reportadas públicamente para que la gente sepa quién de los contagios estuvo dónde, y para que tome medidas si es necesario. Y además, desde el 15 de marzo se establecieron medidas muy severas de confinamiento, con medidas adicionales para asegurar un confinamiento más severo en algunos focos de erupción de la pandemia, así como un toque de queda durante la semana de Pascua judía y luego el Día de Independencia. Y estas medidas también han sido muy eficaces.
por último, una decisión que es obvia estos días para todos fue la decisión de aumentar el número de las pruebas diagnósticas. Al principio hasta 10.000 de pruebas diarias y hoy estamos en 24.000 de pruebas diarias. Todo eso ha sido muy eficaz para doblegar la curva, pero ha pegado mucho a la situación económica israelí. Y ahora estamos, evidentemente hay un equilibrio que el gobierno está buscando desde el principio entre la necesidad de no agotar el sistema de salud, permitiéndole tratar además enfermedades de siempre, que ahora estamos en esta situación. Pero ya con el aumento de números, los hospitales están en una situación quizá más difícil. Y la otra necesidad es de minimizar el impacto negativo sobre la economía, evidentemente, como entendemos, y al mismo tiempo no imponer a la población medidas exageradas. Pero este mixto es muy difícil de obtener y ahora, desde anteayer, ya tenemos otros confinamientos parciales y especialmente en focos de rebrote, y también hay un debate cuáles de las empresas hay que cerrar y cuáles pueden seguir y con cuánta gente. Ya estoy segura que lo vamos comentando luego. Entonces, regresaré a este tema. Claro. Has citado un tema muy interesante, Rodica, porque es cierto que una pandemia se combate, si es posible, primero con prevención y luego con medidas concretas para controlar la pandemia. Pero el mejor apoyo para eso es tener un sistema de salud eficaz. Y por eso me gustaría que nos hablaras un poco más cómo es la sanidad en Israel, principalmente la pública. También si quieres ahondar en otras facetas de la sanidad, por supuesto, pero ¿cómo es la sanidad en Israel? Y como has apuntado un poco, pero detállanos un poco más cómo ha respondido ese sistema sanitario israelí a las necesidades que ha generado el COVID por un lado y el seguir manteniendo la atención a otros enfermos que no son COVID, que en ocasiones casi el sistema vira solo hacia una enfermedad, pero las otras enfermedades no han desaparecido, siguen activas en Israel y en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo es la sanidad israelí y cómo ha reaccionado a la pandemia? Pues el sistema israelí es un sistema de salud público y universal para todos. Y el sistema de salud público es en un nivel bastante alto y ha reducido tratar a todos los casos en la primera ola. El caso es que Israel, de manera muy similar a lo que ocurrió en España y en otros países occidentales, en la última década, el presupuesto destinado a salud no ha crecido, al contrario. Entonces, cuando empezó la pandemia, empezamos de un punto en donde, por ejemplo, creo que el dato más relevante para la discusión es cuánto camas de unidades de cuidado intensivo, UCIs, hay por habitantes. Y en Israel este número fue de 2,5 por 1.000 habitantes, que es un número más o menos similar al de España, pero es abajo de lo que es el promedio del OCDE, que es del 3.6. Y entonces,
tuvimos las UCIs, pero todo el gobierno hizo todo, el sistema de salud hizo todo para no agotar las UCIs. Ahora ya está entendido que mejor tratar los casos de enfermos más graves sin conectarlos a los respiradores o conectarlos lo menos posible a los respiradores y que estén en UCIs. Y ahora hay departamentos dedicados al tratamiento de COVID. Ahora estamos más organizados que al principio. Al principio, hasta que se formaron estas unidades, los enfermos más graves estaban en las UCIs. No llegamos a agotar todo el sistema, pero estábamos bastante cercanos. Ahora esta situación está mejor. Y después de la primera ola ya se añadieron presupuestos al sistema de salud, pero todavía no estamos en donde el sistema esperó estar para cuidar mejor a la gente. Y además de tener ahora a la segunda ola, hay otra preocupación que cuando llegue ya el otoño y tendremos una gripe que tenemos todos los años, para que haya bastante vacunas en contra de la gripe para otra vez no agotar el sistema. Y entonces el sistema ahora se encuentra en una situación que, por un lado, tiene que reabrir todas estas unidades de la COVID y ya las abrieron en los hospitales más grandes. Y hay ya en 5 o 6 hospitales de Israel, en cada uno hay en estas unidades alrededor de 40 personas, que es muchísimo. Y hay que enfrentar ahora con el mismo equipo medical enfermedades normales de siempre, que los hospitales ahora están trabajando como en tiempos normales, que no ha sido el caso en la primera ola. Y luego hay que pensar también en el otoño y en cuál estará la situación. Entonces hay una presión muy grande y los hospitales tratan de estar capaces de enfrentar todo esto, pero será muy difícil sin más presupuestos y más gente gente profesional que ayude en los hospitales. Muy bien. Rodica, una de las medidas más llamativas que se tomó en su momento en Israel, en concreto creo recordar fue a mediados del mes de marzo, es que el gobierno israelí permitió que el servicio de seguridad, el Shin Bet, rastreara los movimientos de personas diagnosticadas con coronavirus a través de sus teléfonos móviles. Esto, en principio, se ha demostrado también exitoso. Pero ¿cómo fue gestionado esto y cómo fue aceptado por la sociedad? Porque esto siempre se plantea el debate, ¿qué es el primero, el derecho a la intimidad o el derecho a la salud pública? Entonces, ¿cómo fue gestionado en Israel y qué grado de éxito ha tenido esta iniciativa? Sí, bueno, claro que la investigación epidemiológica para detectar a todas las personas con las cuales los contagiados han sido en contacto es una parte muy importante de la estrategia para combatir el COVID-19. Entonces, durante la primera ola, la aplicación desarrollada a partir de una tecnología de los servicios de inteligencia israelíes ha sido utilizada
para rastrear a todos los contactos de los contagiados. Y para hacer eso, para romper la cadena de contagios, hay que terminar la investigación epidemiológica dentro de 36 o aún mejor 24 horas. Y por eso se utilizó esta app. Pero la app ha sido aplicada hasta principios de mayo porque era cierto que para continuar usando la app, el gobierno tuvo que pasar una ley. No se pudo utilizar esta app sin la ley. Y en paralelo, el Ministerio de Salud israelí desarrolló una app similar que ha sido voluntaria. Pero la app voluntaria no ha probado ser muy eficaz porque no mucha gente eligió utilizarla. Y entonces, hace una semana, hemos pasado la ley que permite ahora regresar y utilizar la app del Shin Bet por un periodo muy largo. La ley pasó anteayer. Y ahora con este grande número de contagiados es muy importante llegar a todos los contactos y esperamos que ahora con la ley la situación se mejorará. Sin embargo, la sociedad israelí, así como los españoles o otras sociedades, nosotros mantenemos un debate sobre los aparentes desafíos a la democracia que surgen del uso de esta tecnología o otras al servicio de una gestión contundente de la pandemia, ¿sí? El equilibrio entre democracia y salud. Es un desafío que todos nosotros tenemos que afrontar y todos nosotros tenemos que buscar dentro de nuestras sociedades y dentro de la esfera legal, ética, política, el correcto equilibrio y el marco dentro del cual debemos operar. Muy bien. Y también, Rodica, una de las cosas más que definen la identidad de Israel, sobre todo en los últimos 20, 25 años, y que ya identificamos en todo el mundo sobre Israel, es la capacidad de emprendimiento e innovación. Israel es un país profundamente creativo. De hecho, sabemos que muchos de los, bueno, probablemente no lo sepamos, o sea, no sea la gente consciente, sobre todo en España, de que muchos de los inventos, de las patentes de nuestra vida diaria, si cogemos un móvil, muchas de las patentes que están en ese móvil que utilizamos hoy día son israelíes. Y eso probablemente la gente no lo sepa, porque una de las características de esa creatividad es crear una cosa, te da a un grupo normalmente multinacional que la comercialice y el israelí vuelve a pensar en la siguiente cosa que tiene que crear o inventar. Pero Israel es un país tremendamente creativo. Y también tenemos esperanza en que Israel pueda aportar algo en la solución del problema, que es la solución de la pandemia. Y nos llegan algunas noticias de que algunas empresas israelíes están trabajando ya activamente en eso, y en concreto con sistemas parecidos a un sistema de cámaras y radares por el cual los médicos podrían detectar ciertos síntomas en los enfermos. ¿Qué hay de esto y cómo se está moviendo ese espíritu creativo israelí a la hora de intentar ayudar al mundo, como ha hecho en otras ocasiones Israel, ayudar al mundo en solucionar esta pandemia? Sí, pues hemos tenido algunas cosas bastante interesantes ya durante la primera ola. Tuvimos, por ejemplo,
las iniciativas del grupo MIGAL y del Instituto Biológico de Investigación Biológica, que son dos grupos que han tratado de desarrollar una vacuna y ahora están en etapas de registro de patentes antes de ser probadas en humanos. Y tuvimos otra iniciativa de un grupo de ingenieros que han desarrollado y producido en impresoras de 3 dimensiones material sanitario que ya están en uso en los hospitales en Israel. Otra cosa ha sido, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial para pronosticar posibles focos de erupción de la pandemia. La empresa se llama, creo, Diagnostic Robotics. Y además hay esfuerzos para desarrollar tratamientos efectivos contra el virus en diferentes hospitales de Israel. Pero yo quiero también mencionar que hay otra noticia muy interesante de los últimos días, que es la de la cooperación entre Israel y los Emiratos en investigación y desarrollo para combatir el coronavirus, que todavía no tenemos muchos detalles sobre esta cooperación, pero quiere decir que hay maneras de colaborar en la región del Oriente Medio también a través del COVID, y es una muy buena noticia. Además, los científicos israelíes evidentemente están trabajando en equipos dentro de Israel y con socios de otros países. Y hace 2 meses Israel se unió a la iniciativa de la Unión Europea del desarrollo de fármacos y vacuna en contra del COVID-19 y hemos aportado $60 millones a este esfuerzo. También nosotros como embajada tratamos de apoyar las colaboraciones entre las empresas y los científicos israelíes con sus homólogos españoles a través de nuestros lazos con los diferentes ministerios o las autoridades, las instituciones, las autoridades locales. Y, por ejemplo, ahora estamos empezando un diálogo en temas de salud entre el Ministerio de Salud israelí con las autoridades de salud de Andalucía. Y esperamos tener una teleconferencia ya la próxima semana. Y quizás empezando también una colaboración entre hospitales de Israel y de España. Pero dejáis que aproveche la ocasión para sugerir que si hay gente interesada en colaborar con Israel en estos u otros temas, que se pongan en contacto con nosotros y vamos a ver si podamos continuar esta colaboración. Seguro que sí, embajadora. Cuando hablamos de una pandemia, todos tenemos claro que la prioridad son los enfermos, la prioridad es la salud, pero la pandemia también es devastadora en otros campos, y entre ellos el campo del día a día. Ahora que estamos en España en la fase posterior, ya entrando en una relativa normalidad, nos damos cuenta de los devastadores efectos económicos que ha tenido la pandemia. Y nos gustaría que nos contaras cómo han sido esos devastadores efectos en algo que, insisto, no es lo principal, pero evidentemente afecta muchísimo a la vida de las personas, que es la economía. Una economía como la israelí, que es una economía completamente abierta al mundo, tecnológica, liberalizada y que tenía una cualidad, además,
y es que el paro era prácticamente inexistente, era coyuntural. Entonces, ¿cómo ha afectado eso a la actividad económica y a la tasa de desempleo y de actividad laboral en el país? Miguel, permítame no estar de acuerdo contigo porque yo creo que sí, la economía o la parte de la vida económica es algo muy importante porque Sí. hay casos también en España y por todos lados, hay casos de gente que han perdido casi todo, especialmente los dueños de pymes, de las empresas medianas o pequeñas. Y es el caso también en Israel. Y de hecho, se presupone que una de las causas de la segunda ola ha sido la relajación demasiado rápida de las reglas de emergencia después de la primera ola. Que, por ejemplo, como parte de la puesta en marcha de las diferentes industrias y pymes en Israel, el gobierno decidió reabrir el sistema educativo para colegios de niños de primaria, para que los padres puedan regresar a sus lugares de trabajo. Y entonces, otra vez regresamos al equilibrio que un gobierno tiene que hacer, porque, como bien has dicho, en febrero la tasa de desempleo en Israel ha sido de unos 3,4%, que no es desempleo. Y ya en abril nos encontramos en unos 27% de desempleados, que fue como 1.200.000 de personas. Hoy día nos encontramos en alrededor del 20%, unos 850.000 de personas sin trabajo o en ERTE, que es un problema muy grande y cada día estamos viendo historias muy dramáticas en las teles en Israel. Entonces sí que es un problema muy grande. Y aunque si miramos desde arriba, podemos decir que un 70% de la economía sí ha regresado a funcionar. Todavía hay sectores muy importantes dentro de la economía que no funcionan, y estos son evidentemente el turismo o el transporte. Ahora el AL, que es la línea aérea de Israel, ha sido renacionalizada o está ahora en etapas de renacionalizarse después de 15 años de estar independiente por la situación, porque el AL no puede ya volar, ni el AL ni otras dos pequeñas empresas o más pequeñas empresas que tenemos en Israel. Y entonces todos estos sectores son muy pegados. Por el otro lado, otra vez, las buenas noticias son que la locomotora de la economía israelí sigue siendo la alta tecnología. Y esta parece ser un sector menos aceptado. Y hay también empresas que han sido muy exitosas en esta situación. Entonces, ahora el gobierno está pensando ya el segundo paquete de apoyo para los pymes y la gente en ERTE. Tuvieron que anunciar algo hoy, pero entiendo que van a anunciar el paquete hasta la próxima semana. Entonces es algo que el gobierno lo tiene muy, muy alto en su agenda. Otra vez, este equilibrio imposible quizá. Sí, son decisiones éticas complicadas, pero estoy completamente de acuerdo contigo que hay auténticas tragedias sociales en todos los países en estos momentos y familias que se han quedado sin recursos, literalmente, ¿no? Eso es un problema social muy grave.
Y por último, Rodica, ya para concluir, te diría, en estas fases posteriores de desescaladas o de segundas olas, porque tampoco sabemos en qué va a consistir el futuro cercano, ¿qué vías de colaboración puedes ver entre España e Israel? Yo sé, por ejemplo, que durante la pandemia ha habido un diálogo intenso entre España e Israel a distintos niveles. Tú has hablado del caso Andalucía, pero sé que con otros ministerios de España y de Israel ha habido un diálogo intenso. Háblanos un poco de eso y de posibles vías de colaboración, aunque sea unidos en la desgracia, sí, pero de la desgracia también pueden salir cosas buenas. Cuéntanos. Absolutamente, y creo que ambos nosotros y vosotros, el gobierno español, hemos aprovechado esta situación en donde no podemos juntarnos físicamente, pero a través de la telecomunicación hemos tenido algunos diálogos con el Ministerio de Asuntos Exteriores muy interesantes, también en temas que no hemos abordado antes. Y hemos visto el potencial de colaboración, por ejemplo, en otros continentes o en asuntos de planificación, en pensar y planear estratégicamente las cosas. También con el nuevo gobierno que tiene un mes en Israel, ya hemos tenido llamadas a nivel de los ministros que ha ayudado mucho. Y nosotros también como embajada hemos empezado una iniciativa con ayuntamientos en diferentes lugares en España o con comunidades, ofreciendo empezar un diálogo y buscar temas de interés común, como hemos mencionado, la innovación, por ejemplo, o temas de turismo o temas de sociedad, que hemos visto que ahora surgen después del confinamiento o de la nueva normalidad. Y con algunos ayuntamientos y comunidades hemos empezado el diálogo. Estamos buscando socios en Israel. También tenemos nosotros como embajada iniciativas educacionales en el tema de innovación para chicos ya de secundaria que esperemos arrancar ya empezando septiembre u octubre, cuando esperamos ya se abren las escuelas y de hecho yo veo que ahora tenemos mucho más trabajo que antes. Entonces yo estoy muy contenta con las posibilidades que se han abierto en frente de nosotros. Creo que lo que estamos viendo España e Israel es que de verdad tenemos mucho en común y tenemos mucho que trabajar juntos. Es una muy buena cosa. Sin duda, embajadora. Pues yo creo que con esto concluimos nuestro diálogo, agradeciendo, como siempre, Rodica, tu transparencia, el que hables las cosas tal como son, siempre, por supuesto, en positivo y con una visión optimista, pero tremendamente realista. Y la verdad es que esta es la mejor manera de hacer diplomacia, decir la verdad y contar las cosas como son. Absolutamente. Y además creo que hay cosas que emprender también de una situación más grave que hay en Israel, que ojalá no pase aquí en España. Sí, por supuesto. Pues pasamos a nuestros amigos de Fundación Tres Culturas, Germinal. Cualquier cosa que necesitéis, preguntas, lo que vosotros digáis. Estupendo. Bueno, en primer lugar, tengo que felicitar a los dos, sinceramente, porque preguntas interesantes, respuestas no menos interesantes, muchísimos datos. La verdad que yo ahora tengo muchísimas preguntas en la cabeza. Vamos a dejar el que haga las preguntas
me voy a disculpar delante de nuestros asistentes porque no todas las preguntas van a poder entrar, pero vamos a intentar recoger unas cuantas. Bueno, yo a modo un poco de resumen, me quiero quedar también con bueno, la creatividad, ¿no?, de la que hablaba Miguel. Tenemos un problema es una ventana de oportunidad y a través de la creatividad podemos en colaboración arreglarlo. Me ha parecido un mensaje muy interesante que me gustaría resaltar. Y también la colaboración de la que hablaba Rodica, ¿no? Me alegro mucho. No sabía lo de la colaboración entre los hospitales de Israel y Andalucía, por parte que me toca lo aplaudo y espero que vaya estupendamente esa teleconferencia que tiene que tener con las autoridades andaluzas y fomentar esa colaboración. Sí le quería pedir, embajadora, insistir un poco más en esas vías de colaboración que nos ofrecías. ¿Cómo puede la gente colaborar? ¿Es a través de la embajada? ¿Qué medios? Insistir un poco más en ese tema, si es tan amable. Pues depende del tema. Si son temas comerciales, tenemos a la agregada comercial que hace los enlaces entre empresas, B2B, business to business. Si son temas de autoridades locales, tenemos la capacidad de conectar entre autoridades locales. Por ejemplo, hemos tenido ya contactos con autoridades locales españolas e israelíes que tuvieron el tema de cómo enfrentar problemas sociales dentro de la familia en tiempos de confinamiento. Otra vez, las buenas prácticas de cada uno. O temas de turismo, cómo arrancar de nuevo el turismo, temas de ciudades conectadas, que ahora estamos trabajando con algunos de los ayuntamientos. Este puede ser un tema. Otros temas que vamos a hacer ahora es buscar conectar a jóvenes españoles que están terminando sus estudios con empresas israelíes de high-tech. A ver si podamos hacer la conexión primero para que trabajen, por ejemplo, 3 o 4 meses en Israel cuando el tiempo ya permite hacerlo, y luego regresar con los lazos con estas empresas y a ver qué podríamos hacer juntos. Tenemos también un programa educativo muy bonito en temas de STEM, que es ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, dedicado especialmente a chicas para animarlas que sigan con estas carreras, pero también a chicos, y tenemos 2 mentoras israelíes que están trabajando con nosotros. Esperamos empezar ya la colaboración, como dije, este otoño con un cole de Madrid, y yo espero añadir otros coles en otras regiones de España. Hay muchas posibilidades de conectarnos en diferentes niveles, y hay que aprovechar todo lo que tiene que ofrecer también la sociedad civil de ambos lados. Efectivamente, yo creo que de un problema tan grande solo se puede salir efectivamente unidos y a diferentes niveles. Muchas gracias, embajadora, por habernos explicado esas formas de colaboración. Yo ahora le voy a pedir a mis compañeros que me ayuden con las preguntas que hayan podido llegar a través de redes sociales. Antonio Chávez, Antonio Rubiales, si por favor, sí os pediría que leyerais la pregunta que hubiera llegado y que se le dirigierais a alguno de los 2 contertulios. Cuando queráis, por favor. Vale, pues a través de las redes nos han llegado un buen puñadito de preguntas. No sé si vamos a tener tiempo, pero bueno, vamos a intentar ir rápidos.
una pregunta destinada a la embajadora, que ha comentado que estamos ante un repunte, una segunda ola o llamarlo así, segunda fase de rebrotes. Y nos preguntan exactamente si podría comentar dónde se han producido exactamente esos rebrotes. Si hay algún foco concreto, alguna ciudad en concreto en la que se note más ese repunte o si es general en todo el país. La verdad es que estamos viendo estos rebrotes en todo el país, pero sí hay algunas comunidades que están más afectadas. Una de ellas es la comunidad ultra ortodoxa, que creo que hay dos elementos que surgen. Uno de ellos es que es una comunidad con familias muy largas y apartamentos que no son tan grandes. Entonces hay mucha gente dentro de un espacio bastante pequeño. Y el otro elemento es un elemento diría, un elemento cultural, que son comunidades que ha costado al gobierno convencer en tomar medidas desde el principio. Ahora, en la segunda ola ya son mucho más educados, como toda la población israelí, que es mucho más educada y entienden la importancia de medidas como mascarillas o lavar las manos o guardar la distancia personal, que creo que es aún más importante. Y esta es una comunidad, son también otras comunidades, parte de la minoría árabe, que también viven en condiciones similares a las de las comunidades ultraortodoxas, pero hay también focos de contagio en las ciudades grandes como Tel Aviv o Ashdod u otras. Entonces ahora la situación, como he mencionado al principio, hay tantos contagios que ya no se puede enfocar, no podemos enfocarnos nada más en una o dos localidades, sino que ya está por todos lados. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más, compañeros? Pues hay una para Miguel, que le piden si podría comentar si este rebrote y estas circunstancias especiales han afectado en algún modo a las relaciones entre España e Israel. Hemos hablado que en tiempos de necesidad a veces se agudiza el ingenio y el diálogo, y me consta efectivamente que ha habido un intenso diálogo en facetas, en áreas de las relaciones bilaterales. Igual antes no tenían un diálogo tan intenso, ha habido conversaciones interesantes, se ha reforzado el diálogo entre administraciones públicas españolas y administraciones públicas israelíes. Yo creo que todo ha sido positivo y se ha hablado mucho y se han compartido experiencias a este respecto y respecto a otros muchos temas. Pero no veo que esto haya afectado para nada en un sentido, digamos, negativo. Ha afectado a las sociedades civiles, básicamente, que son las víctimas de esta pandemia, ¿no? Pero lo que es la respuesta de los dos estados y lo que es la relación entre los dos estados, aunque sea basado en esta desgracia, pues es un poco mejor hoy en día. Esa es mi impresión. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que sí, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos una pregunta que también nos llega por redes sociales, en este caso a la señora embajadora, y va relacionada con el ámbito educativo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo se plantea la organización del próximo curso académico en Israel? Y si se establece algún tipo de limitación a la modalidad presencial, tanto en los niveles básicos de educación primaria y secundaria como a nivel de ámbito universitario. Sí,
pues en las universidades que ya están abiertas desde junio, y ahora es la temporada de los exámenes. Entonces, los exámenes no se hacen de modo físico, sino que las universidades tienen que poder, que dar soluciones digitales para hacer los exámenes o dar otras formas de tareas para los estudiantes. En cuanto al año escolar siguiente, creo que ahora hay un debate y hay ideas, por ejemplo, abrir el año escolar hasta la cuarta clase de primaria para los niños hasta 6 años y luego primera hasta cuarta de primaria. Y los niños más grandes por teleconferencia. Pero no han decidido. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Compañeros, la siguiente que haya entrado por orden y ya con esto. Vale, pues esta que también es para la embajadora. Y preguntan por cómo está funcionando la colaboración entre Israel y la autoridad palestina para evitar que la propagación de la enfermedad pase de un lado a otro, entre los territorios palestinos e Israel. Pues la verdad es que sí hay colaboración porque queda muy claro para nosotros y para los palestinos que sin colaboración no podemos parar la pandemia. Y hay apoyo por parte de Israel y hay comunicación con los palestinos, con la autoridad palestina, evidentemente. A pesar de todo lo demás que lo estamos viendo en temas políticos, sí que hay cooperación en temas políticos. Estupendo. Bueno, pues yo creo que vamos a poner aquí el punto y final. Rodica, Miguel, la verdad que agradeceros de corazón el que hayáis estado esta tarde con nosotros. Esperamos veros pronto y sobre todo físicamente en Sevilla o en Madrid, donde sea. Yo antes de darle la palabra a Antonio, que es el coordinador general de la Fundación que va a cerrar el evento, no me quería olvidar tampoco de agradecerles tanto a Uriel Macías como a Israel. Han ayudado muchísimo en que esto haya podido producirse, porque es verdaderamente complicado con las tecnologías, ¿no? Gracias, Israel, y gracias a Uriel también. Y Antonio Chávez, cuando quieras tener la palabra para cerrar. Muchas gracias. Pues de nuevo también agradecer a la señora embajadora Rodica Radian su presencia, a Miguel también su sabia conducción del debate, como siempre. Es un placer colaborar con el Centro Sefarad y con la embajada y demostrar que precisamente la colaboración institucional es el camino para el avance precisamente en estos momentos tan difíciles, ¿no?, para muchas naciones. Y sin más, yo, reiterando el agradecimiento, sí me gustaría invitar y dar a conocer a nuestro público las próximas actividades que vamos a tener en la Fundación Tres Culturas, que ahora vuelve a tener un formato presencial, abierto. En este caso, estamos teniendo nuestro ciclo de cine todos los martes en nuestros jardines andaluces y nuestro ciclo de conciertos que mantendremos durante todo el mes de julio. Y vamos a tener también unas jornadas literarias, en concreto el día 15 de julio contaremos con la presencia del novelista Lorenzo Silva, que presentará su última novela, y el próximo 20 de julio nos acompañará el finalista del Primer Planeta, Manuel Vilas, acompañado del escritor Jesús Carrasco. Y pues, también quisiera, como ya adelantaba Germinal,
adelantarles el que va a ser también uno de nuestros grandes programas del año, que es el mes de Sefarad, que tradicionalmente celebramos en la Fundación de Cultura en el mes de septiembre, en el marco también de la conmemoración de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. En este caso, dentro del mes de Sefarad y en colaboración también con el Centro Sefarad de Israel, vamos a organizar varias actividades. En concreto, la primera de ellas será una conferencia sobre el legado patrimonial de la tradición oral, el ladino y la jaquetilla con voz de mujer, que estará protagonizada por Esther Ben-Dahan, a la que acompañará también Alicia Siso, experta en jaquetilla, que nos hablará sobre esta lengua como un elemento de búsqueda de identidad. Tendremos también a lo largo de este mes una exposición de la Red de Juderías de España, Descubre Sefarad, una exposición de 24 imágenes de gran formato que capturan el alma de las juderías repartidas por España, y varias colaboraciones también que vamos a desarrollar con la Federación de Comunidades Judías de España, que estamos ahora mismo en fase de concreción y de cierre. En definitiva, un mes de septiembre abierto a la cultura y abierto también al descubrimiento de esa herencia que nos une, que es Sefarad. Sin más, reiterando el agradecimiento tanto al Centro Sefarad como a la Embajada de Israel en España, y agradeciendo a nuestro público su presencia tanto en esta conferencia como en las anteriores del ciclo que hemos tenido con distintos embajadores a lo largo de estos meses pasados. Damos por concluida esta sesión, invitándoles a que a través de nuestra página web pues puedan visitarnos y conocer pues la rica programación que la Fundación Tres Culturas les brinda. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta la próxima.